Estamos en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Aquí se desarrolló el 15º Congreso Internacional de Terroir. Terruño, que lo van a escuchar en la palabra de los especialistas, es lo que agrupa a distintos sectores de un lugar, en especial de la tierra, en lo que hace a la vitivinicultura. Vamos a estar charlando con grandes especialistas de distintos lugares del mundo para que ustedes sepan todo lo que se desarrolló aquí. Incluso también con autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, que ellos destacan lo importante, la importancia que tiene hacer un congreso de estas características aquí en Mendoza. Los invitamos a compartir todas las entrevistas y empezar a aprender a los que no saben y a por lo menos desarrollar un poco más este tema para aquellos que ya algo conocen. Los invitamos a compartir esta media hora. El realizar un congreso en el cual participan más de representantes de más de 15 países implica un espacio de intercambio de conocimientos, intercambio de investigación, pero sobre todo de establecer fuertes vínculos para colaborar y seguir desarrollando el sector vitivinícola cada vez más complejo en el sentido de que el consumidor demanda cada vez más. Ha sido una experiencia muy linda, la verdad, nada mejor que estar en contacto con gente que uno admira y con gente que tiene los mismos intereses que uno, así que la verdad que ha estado buenísimo. Creo que es una oportunidad re linda para Argentina, para nosotros que investigamos en Argentina, de hacer conocer qué es lo que hacemos, del nivel de investigación que se hace acá, así que la verdad que estoy muy contenta por el Congreso, porque nos hayan elegido para hacerlo acá. ¿Cuál es tu principal conclusión de todo lo que has visto, por lo menos de lo que viste hasta ahora? Principal conclusión, que tenemos mucho potencial para eso, para seguir haciendo investigación y para seguir haciendo conexiones, que creo que Argentina tiene muchísimo potencial para eso en términos de investigación, así que y lo hemos demostrado en este congreso, con la organización, con el nivel de los trabajos que han presentado los investigadores argentinos, así que me parece que estaba buenísimo. ¿Qué significa para ustedes haber organizado este congreso? Para nosotros ha sido una oportunidad magnífica de muchísimo aprendizaje, donde hemos trabajado en conjunto distintos científicos destacados de Mendoza, de distintas instituciones, aquí de la Facultad de Ciencias Agrarias, del CONICET, del Catena Institute of Wine, juntos hemos programado todo el programa claramente y las sesiones científicas del Congreso, y también hemos participado en otras instancias y en otras actividades que va a tener el Congreso. Estamos con Jorge y Federico, nosotros formamos parte del comité científico y estuvimos participando especialmente en el número que hizo la revista ON1, una revista especializada en viticultura y enología. Se seleccionaron trabajos que se han publicado en esa revista, de todos los enviados quedaron 7 trabajos que están ya disponibles, y la verdad que fue un trabajo muy interesante, muy lindo, con diferentes revisores de especialistas del mundo en el tema, y que lograron, realmente mejorar muchísimo la calidad de los trabajos, y hoy día están plasmados en esos 7 artículos que pueden encontrar disponibles en la web. ¿Cómo está el tema del terroir en Chile? O sea, ¿es comparable lo que se trabaja en Argentina con lo que se trabaja en Chile? Yo creo que también en Chile es un trabajo más segregado, porque tenemos zonas que trabajan el terroir. Por ejemplo, Maipo está muy estudiado, muy delimitado, sabemos las terrazas aluviales del río, sabemos las formaciones geológicas, y en otras zonas como Colchagua, Maule, también hay estudios, pero no tenemos un estudio tan integrado como lo tienen ustedes acá. Y también lo que nos sorprende, y gratamente, es que cuando empezamos a hablar con diferentes productores, diferentes viñateros de una zona, tienen un concepto muy similar o nos transmiten una información muy parecida, lo que quiere decir que hay un conocimiento del área, que tal vez a nosotros nos falta bastante eso, que es compartir más entre los enólogos, entre las empresas, para poder expandir este pensamiento de terroir. La idea de terroir, que tiene ese nombre en francés, hoy no, en castellano sería terruño, tiene en cuenta la planta, el suelo, el clima, pero el hombre también. Y es esa hermandad entre todos esos componentes que caracterizan a una región o que caracterizan a un lugar y que lo hacen único e irrepetible. Entonces, cuando uno habla del terroir, habla de que ese vino viene de ese lugar porque es la surgiente de la interacción entre todas esas componentes. ¿Y cómo se explica todo lo que se ha hecho en estas ponencias? ¿Cómo es el formato de este congreso?
Bueno, se dividió en cada componente de ellos, se dividieron en áreas temáticas. El Congreso siempre tuvo 3, la sección de clima, la sección de planta y la sección suelo. Bueno, se presentaron trabajos en cada una de esas temáticas y como era Argentina, obviamente agregamos la sección Malbec, darle la particularidad argentina que teníamos que romper un poco el molde y propusimos la sección Malbec también para mostrar todos los trabajos que está haciendo para la caracterización del Malbec y que definen el terroir argentino. En cuanto a las regiones existentes, se está profundizando mucho el estudio de la caracterización y la tipicidad de los vinos implantados en distintas regiones. El estudio fisiológico de las plantas en los distintos terroirs, podríamos decir así, en los distintos suelos, en las distintas alturas, y también hay una fuerte línea de investigación, no tan incipiente diría yo, de cómo impactan los factores adversos del cambio climático, como por ejemplo el incremento de la temperatura, la posibilidad de tener una escasez de agua, las olas de calor, tormentas extremas, cómo van a impactar en el desarrollo de la vid y qué se puede hacer a nivel de manejo para poder contrarrestar los efectos negativos. Nuestro objetivo es buscar técnicas alternativas que promuevan la salud del suelo. Y para ello estamos utilizando cubiertas vegetales, cover crops, también mulchis, acolchados orgánicos y siempre basados en la economía circular. Porque creemos que es muy importante no simplemente poner un plástico en el viñedo, sino hacer una gestión sostenible. Y entonces tenemos acolchados tanto de naturaleza vegetal, de residuos vegetales, como de animales, donde tenemos unos acolchados de pelo de oveja lacha de Navarra, la cual la ponemos debajo de la viña y vemos cómo se gestiona eso a lo largo del tiempo. Pero bueno, principalmente mi presentación fue acerca de los resultados de las cubiertas vegetales porque tenemos más años de experimentación y sí que observamos que no había una competencia. Estamos hablando de un clima un poco más frío, es mediterráneo pero un poco más frío y no tenemos problema de precipitación, entonces no hay competencia con el cultivo de la vid, no hay un gran efecto sobre la calidad y sí que hay un efecto sobre la riqueza microbiológica del suelo, especialmente de hongos. ¿Qué pasa con los animales? ¿Cómo contribuyen los animales a que el suelo mejore y que tenga más productividad o mejor calidad el viñedo? Pues al final los animales, estamos hablando desde la microbiota, la cantidad de lombrices, por ejemplo, que tenemos en los suelos de nuestros viñedos, que mediante sus deposiciones lo que están haciendo es incrementar la materia orgánica de este suelo y mejorando la nutrición del mismo. Y por tanto hacemos que nuestro cultivo sea más independiente de la aportación externa de nutrientes. ¿Cómo están leyendo el tema del cambio climático? Que me comentabas, vos decís, ocurren cosas a nivel macro y a nivel micro. Bueno, en realidad estoy un poco perdido, si te tengo que decir. Yo no soy meteorólogo ni nada, pero bueno, venimos estudiando esto hace mucho tiempo. Sí, seguro hay que ser eficiente en el uso del agua, pero viste que hace 10 años escuchamos que no iba a nevar más. Y este año y el año pasado estuvimos por encima del promedio histórico de nieve de las estaciones nivométricas de Mendoza. Entonces, bueno, el cambio climático existe, pero es algo muy a largo plazo. Sí hay efectos, digamos, de extremización, por ejemplo, de las lluvias, lo que ha pasado algo en Europa, lo que ha pasado en otros lugares, y de los fríos también, lo que pasó este año en la Patagonia. Pero bueno, no tengo muy claro si es a nivel del cambio climático o son ciclos históricos, porque estas cosas se han repetido otra vez en el tiempo. Entonces, bueno, algo está pasando, lo que pasa es que los humanos somos muy finitos. ¿Cuáles son hoy los problemas que más detectan los investigadores en materia de terruño? Bueno, está todo el tema del cambio climático que influye en el desarrollo de nuestros terroirs y por eso también hay muchísimo foco en el estudio del agua, que nosotros venimos trabajando un montón en ese sentido, y también en términos de la agricultura regenerativa, que también tenemos trabajos para entender cómo manejar nuestros suelos, priorizando la biodiversidad, el cuidado del agua y minimizar los inputs que aplicamos en viñedos. Se está hablando mucho de agricultura regenerativa últimamente. Contame un poco para aquellos que no conocemos exactamente de qué se trata y por qué es importante. Bien, primero porque ponemos foco en los suelos como generadores de vida y como que nos ayudan a poder amortiguar todos estos cambios que estamos viendo en el ambiente. Entonces, el principal pilar es promover la vida de los suelos y para ello priorizamos que hayan raíces, que haya suelos cubiertos, que haya vida, que haya biodiversidad y eso alimenta todo el ecosistema porque si tenés plantas, tenés flores, tenés polinizadores, tenés insectos, aves y así.
y eso también tiene un impacto en el terroir a través de, en las uvas, perdón, a través de plantas aromáticas que pueden generar estos aromas luego en las bayas que se traducen en los vinos. Y por otro lado, otro pilar muy importante es el social, que todas las personas que trabajamos en la industria tengamos las condiciones adecuadas para trabajar y que podamos hacer bien en nuestras comunidades con el trabajo que llevamos a cabo en viñedos. La agricultura regenerativa, yo creo que estamos en un momento muy bueno porque precisamente se enfoca en eso, se enfoca en lo que es la vida, la parte viva del suelo. Tiene un énfasis muy importante en la salud del suelo como pilar fundamental para la salud del ecosistema agrario y se está enfocando muchísimo en lo que es la biología del suelo. Entonces, bueno, lo que pasa es que asimismo, como hay mucho entusiasmo, muchos productores están como moviéndose hacia la agricultura regenerativa. También hay una necesidad de información muy importante, porque pues tenemos como un poco que recuperar el tiempo perdido que no se ha estado investigando en temas de biología de suelo. Y de momento pues estamos intentando hacer lo posible para tener las respuestas a todas las preguntas de los agricultores. Pero bueno, es un momento muy interesante, muy dinámico en el que hay muchísimo interés y entonces tenemos como que juntar fuerzas entre todos los investigadores para responder a ese interés y a esa necesidad también. Y dentro de esto, de estas capas, ¿no? De este mapeo de capas que se está haciendo tanto y cada vez más, en donde se pueden investigar distintos puntos, distintos estratos y hasta sentimentalmente lo manejaban ustedes en algún momento en alguna de las exposiciones. ¿Cómo llega el cambio climático o cómo lo están leyendo desde el sector de los investigadores? Bueno, en investigación ya se sabe, se habla de esto desde hace muchísimos años, ya varias décadas estamos hablando del cambio climático y de la necesidad de mitigar el cambio climático. Ahora ya no hablamos solo de mitigación, sino ya estamos hablando de adaptarnos, ya estamos en el medio, ya estamos sufriendo las consecuencias y entonces además de intentar mitigar tenemos ya que adaptarnos, e intentar buscar la forma en la que podamos seguir creciendo los mismos cultivos en las mismas zonas, pero ahora pues con extremos climáticos, temperaturas muy altas y precipitación extrema, ¿no? O bien sequía o bien inundaciones. Entonces, bueno, estamos un poco ahí. En la ciencia del suelo ahora mismo hay mucho énfasis en secuestro de carbono en el suelo. Ya se sabe que los suelos son reservorios de carbono muy grandes a nivel global y entonces el manejar un poco el suelo va a tener influencia en si el suelo sigue acumulando carbono o lo libera y eso es muy importante. El suelo no nos va a salvar del cambio climático, no es la solución, pero puede contribuir y puede ayudar a mitigar, entonces eso es importante saberlo, ¿no? Y también puede ayudar en adaptación, porque va a ayudar a retener el agua en el suelo, etcétera. Cuando viene una tormenta que no se inunde tanto la viña, sino que el agua se empieza a infiltrar y recargue los pozos de riego, ¿no? ¿Cómo derrama un congreso de estas características en la industria? Bueno, hay una cosa que cómo me gustaría que derrame, y es mostrando que la tradición de la que tanto estamos orgullosos no necesariamente tiene que entrar en conflicto con la innovación. Hay una cuestión que va a ocurrir, que estamos inmersos en un contexto de cambios climáticos, culturales, regulatorios, por lo cual seguir haciendo lo mismo quizás no sea la mejor forma, pero quizás sí. ¿Y cómo lo determino? A través de la ciencia, a través de la investigación. Y si empiezo solo me lleva más tiempo, si trabajo en red con los expertos de todo el mundo voy más rápido y eso creo que es el mensaje que me gustaría que derrame. Trabajemos en conjunto, trabajemos en red, aumentamos las chances de ser sostenibles, de seguir estando presentes en el mundo del vino como lo estamos hoy o mejor. Vos has trabajado junto con con un equipo en un estudio de caracterización del vino y del Malbec. Y no solamente, primero por zona, sino después por la parte degustativa. Contame un poquito de todos esos trabajos que hiciste. ¿Cómo influyen o cómo terminan influyendo en el consumidor? Sí, lo que nosotros hicimos muy breve es hacer vino de distintos lugares y tratar de entender qué perfil tienen a nivel sensorial y químico. Con esa información tenemos como una base científica de qué significa Gualtairi, qué significa Altamira, qué significa cada una de nuestras regiones. Ahora,
¿Cómo llega eso al consumidor? Primero es prueba de que el terroir existe, junto con otras investigaciones que hay, no es la única, hay un montón de investigaciones más. Con toda esa evidencia nosotros al consumidor le decimos, si vos estás tomando un vino de un lugar como es Altamira, vas a esperar tales características y son muy distintas a las que vos obtenés en otro lugar. Y ahí tenés como una influencia del ambiente, cómo influyen los vinos y el perfil que vos tenés. Y eso agrega valor, porque si vos sabés que esos vinos son distintos, cada bodega puede tener como un perfil distinto, pero eleva nuestras regiones. Eleva y terroir significa tener mayor valor agregado también de cada una de las regiones. Me parece muy bueno, me parece que nos da un punto de pensamiento, nos da una... Serán difíciles o más las épocas serán más difíciles o más fácil, pero siempre está bueno escuchar a gente de otro lado, tener las mismas problemáticas, entender que nosotros estamos en un camino correcto o alineamos algo escuchando especialistas, así que me parece una gracia en este momento para Mendoza, ¿no? ¿Y cómo ves el tema de, charlábamos antes de agricultura biodinámica, de vinos orgánicos? ¿Es una oportunidad para Argentina tener este clima que tenemos sobre todo acá en Mendoza, donde no tenemos que hacer tantas curaciones, donde no tenemos, tenemos déficit hídrico, pero bueno, tampoco eso hace que otras cosas no aparezcan? Sí, comparado con otras zonas del mundo tenemos todas las ventajas de lo que es el clima, básicamente las precipitaciones. Nosotros probablemente con 2 o 3 aplicaciones al año de cobre y azufre podemos llegar. No nos olvidemos que hasta el año 70 o 80 casi toda nuestra agricultura era orgánica, teníamos 250.000 hectáreas de orgánico. Sí tenemos una complicación con las malezas y al trabajar con irrigación extra, ¿no? Tenemos algunos problemas con las malezas, tal vez es más difícil de combatirla que en otros lados, pero bueno, estamos trabajando, estamos aprendiendo a cómo combatir hierbas con otras hierbas, a trabajar con aperos y a sacar los químicos. Me parece una excelente oportunidad y creo que tenemos ventajas competitivas muy importantes. ¿Cómo aplican los conocimientos que se están dando en estos días? Porque aparte van a una velocidad muy importante, van muy rápido, pero ¿cómo se pueden aplicar estos conocimientos en Mendoza? Mirá, puntualmente nosotros en Raki estamos terminando la plantación de nuestra finca en Gualtallarí y muchas de las cosas que estamos viendo acá en distintas exposiciones las estamos aplicando hoy mismo, digamos, en el análisis todo esto de microclima espacializado en la finca, interpolaciones y análisis espaciales, digamos, de un montón de información, es lo que estamos usando para justamente plantar el viñedo. Así que está bueno porque vas validando un poco lo que estamos haciendo. Creo que si bien hay cosas extremadamente académicas y bien técnicas, hay mucho también que se puede llevar a la práctica sin mayor problema, digamos, y tener, con los mismos recursos, tener mucho más información o mucho más ventajas, digamos. ¿Están preocupados a qué punto por el cambio climático? Digo, en tu sector, ¿no? Mirá, es una realidad que hay que estudiar bien, entender hacia dónde va, cuál es la magnitud y todo. Yo creo que en Mendoza tenemos la gran ventaja de tener la montaña cerquita y esas diferencias de altitudes que suceden en pocos metros nos hacen que irnos más arriba nos permita bajar la temperatura y un poco una de las cosas que contrarresta un poco el cambio climático. A su vez, todo lo que es escasez de agua, que sabemos que se viene, nos lleva también a entender que hay que ser muy eficiente en el uso del agua. Estamos pensando nuevas tecnologías de riego, mejorar la eficiencia y todo, justamente para ir paliando los efectos del cambio climático, que es algo que va a suceder, pero que tenemos herramientas para seguir manteniendo la calidad y la producción de los vinos. Bueno, lo que queríamos mostrarle especialmente a la gente que viene de afuera es el avance que tenemos a nivel regional sobre estudios de terroir. Cómo hemos ido aprendiendo en los últimos años de la geología, la influencia que tienen los tipos de suelo, y después estuvo muy lindo porque mostramos diferentes microvinificaciones hechas de diferentes suelos, de vinos experimentales, hablando del efecto que tiene en el Malbec, tanto en la parte aromática como en la parte gustativa. ¿Cuánto de esto, de todos estos estudios, vos sos un estudioso desde hace mucho tiempo, cuánto de esto termina derramando en el producto final y en el consumidor? 100%. Básicamente nosotros hoy estamos utilizando todos los estudios que hacemos en terroir para separar las uvas y
usarlas para diferentes vinos. Entonces, si queremos hacer un vino joven, utilizamos un tipo de suelo específico que da muy buenos vinos jóvenes, expresivos, frutados, fáciles de disfrutar cuando son jóvenes. Si queremos un vino que tenga más concentración y más potencial de guarda, vamos a un tipo de suelo que tiene eventualmente más piedra o más calcárea y te da esos vinos que son que tienen una longevidad mayor y van a añejar muy bien. Entonces, bueno, a cada vino hay que darle el tipo de suelo específico y eso redunda en una mejor experiencia cuando uno se acerca a ese vino. ¿Y qué te parece la llegada de este congreso aquí a Mendoza y aparte primera vez que se hace en América Latina? Es un lujo porque el Congreso de Terroir reúne a los científicos más encumbrados en el mundo en estudios relacionados a temas de terroir. Así que bueno, es una oportunidad única, sobre todo porque es muy caro viajar afuera. Estos congresos en el exterior son más caros que acá todavía. Entonces es una gran oportunidad para que mucha gente de Argentina y incluso de Chile se acerquen y escuchen el top de lo que está pasando en el mundo científico a nivel mundial. El cambio climático, en mi caso, yo me lo he puesto a analizar con los datos de observaciones de nuestras estaciones meteorológicas, las más longevas que tenemos, que son el aeropuerto y otras más, y analizando las tendencias de las temperaturas e incluso aplicando estos índices bioclimáticos que se usan en vitivinicultura, se ve unas tendencias muy contundentes de la década del 50 hasta esta época, hasta el presente, de mucho calentamiento. Una tendencia muy positiva en las temperaturas, los índices climáticos, por ejemplo, saltan de regiones que eran regiones de cultivos más templados, ahora básicamente toda la provincia es en regiones cálidas, excepto las más altas de Valle de Uco. Entonces, más que nada, en los datos ya observados en los últimos 50 años es muy contundente la evidencia ahí del cambio climático, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el recurso hídrico? Porque también vos has hecho informes para el Departamento de Irrigación y justamente hablabas de la disponibilidad hídrica y de estos 2 últimos años que fueron un poco diferentes a la década anterior. ¿Cómo ves de acá el futuro en el tema hídrico? Bueno, sí, eso va a ser un gran problema en el futuro. Las proyecciones climáticas anuncian de que vamos a tener menos disponibilidad de agua en las próximas décadas, del orden de 20 a 30% menos de lo que traen los ríos. Y bueno, con excepción de años donde son buenos, que es la misma variabilidad natural de la atmósfera, que aparece un año el Niño, otro año no aparece, entonces cuando ocurren esas variaciones propias de la atmósfera, a veces aparecen años buenos que han sido los 2 últimos. Pero creo que ante el escenario de menos disponibilidad de agua, lo que hay que ajustar un poco la tuerca ahora es en la eficiencia de cómo distribuirlo. El recurso de nuestra cordillera es bueno, tenemos un recurso 1.400 hectómetros cúbicos, trae el río Mendoza, es un montón de agua, entonces hay que apostar ahora a la distribución súper eficiente para riego y para consumo. Es un congreso que vengo siguiendo ya hace 20 años, he podido participar en Australia, en España, creo que alguna vez en Francia. Que esté en Mendoza para mí es casi un sueño e increíble. Creo que hay que tomar una real dimensión, la característica de los investigadores que están exponiendo y la gente que ha venido a mostrar sus trabajos, así que feliz. ¿Y cómo estás viendo el panorama, digamos, de todo lo que están presentando? Sobre todo porque están hablando mucho, más allá de los suelos, también del tema del cambio climático. Yo creo que el tema más importante es entender la sustentabilidad o sostenibilidad de la vitivinicultura futuro. Y todo lo que enmarca esto. No solamente vamos a tener que ver las partes de los cambios climáticos, sino creo que todo el tema económico sobre los trabajos de investigación que podemos hacer para intentar sostener una actividad que es cultural, ¿no? Y dentro de estos cambios, el cambio climático, también se detectan cambios de consumo. ¿Cómo lo están encarando desde la industria el tema de que ha bajado realmente el consumo a nivel mundial? Ese es el tema, hablamos de sostenibilidad. Creo que ahí tenemos que mirar la tendencia general y las tendencias individuales, las específicas, desde los vinos sin alcohol a bebidas que nos están compitiendo. Hace unos 15, 10 años yo decía que nuestro mayor competidor eran las aguas saborizadas. Bueno, llegó y hoy estamos con este problema. Así que creo que tenemos una idea, tenemos un buen diagnóstico y cada empresa y las investigaciones tienen que ir en camino y en función de poder sostener esta actividad a través de las nuevas tendencias.
cómo se inserta la Argentina en este panorama mundial de consumo, teniendo en cuenta que además todavía estamos sorteando problemas económicos? Creo que Argentina mantiene un problema económico permanente, hacia un lado y al otro, y son cosas que sorteamos y nosotros tenemos que hacer un trabajo a largo plazo. Es un trabajo de lo que llamamos una idea de largo plazo. Y esto, para sostenerlo, tenemos que limpiarnos de todas las situaciones coyunturales y poder tener una mirada a futuro para poder sostener nuestra industria madre como Mendoza, que ya no lo es, pero que sí. ¿Cómo derrama todas estas experiencias científicas, cómo derraman en el consumidor? ¿Cómo llegan? Llegan a abaratar los costos, básicamente. Finalmente, lo que hacemos para investigar el menor uso de agua, el menor uso de fertilizantes o los impactos que podemos hacer a través del manejo para mejorar la calidad, llega directamente al consumidor. O obteniendo un vino de mejor calidad a mismo precio, o obteniendo vinos de mejor calidad a menor precio.